¿Alguna vez has sentido que necesitas una luz en tu camino? Soy Sofía Frade y estaré contigo 2 veces al mes. Hay historias que nos recuerdan que no estamos solos, testimonios reales de gente como tú que encontró fuerza en la dificultad y esperanza en la fe. Prepárate para escuchar esas voces valientes, para conectar con relatos que te tocarán el alma. Bienvenido a Sos Vida con Gotas de Bendición. Un espacio para encontrar inspiración en cada experiencia y una razón para agradecer en cada nuevo día. Sos Vida con Gotas de Bendición, tu dosis de esperanza semanal. Hola, ¿qué tal? Les saludo de una manera muy especial, agradeciéndole primero a Dios por esta oportunidad, este privilegio de estar con ustedes una vez más en lo que es Sos Vidas con Gotas de Bendición. De verdad que para mí es muy grato poder compartir con ustedes cada 15 días, un miércoles, y traer cada día una historia, un testimonio de vida que sé que ha llegado a muchos de ustedes, ha tocado sus corazones, y sé que la historia que vamos a escuchar hoy también va a traer un mensaje de lo que Dios hace en una persona, hace en una vida, hace en una joven, que es la que tenemos como invitada el día de hoy. Quiero hablarles de ella. Ella en estos momentos está a punto de graduarse como comunicadora social, es hija de Dios. He podido hablar con ella en algunos momentos y lo que puedo sentir es que está enamorada del Señor porque fluye, eso se siente en el espíritu. Además de eso, ella hoy nos va a contar cómo su vida ha sido transformada y por qué hoy se dedica al activismo pro vida. Y quiero que le demos la bienvenida a los micrófonos de Sos Vida con Gotas de Bendición a Sara Villa. Sarita, bienvenida a este programa. Uy, qué saludo tan efusivo. Muchas gracias por esa invitación tan especial. Y bueno, que sea el Señor dirigiendo nuestra conversación para llegar a las personas correctas en el momento correcto. Amén, Sarita. Bueno, te agradezco por haber dicho que sí a este momento. Muchos son los llamados a... Sí. Entonces, bueno, Sarita, Sos Vida es un espacio que se pensó para atraer a personas que han sido transformadas por el poder de Dios. Nuestro mensaje principal es eso, lo que Dios hace en una vida cuando Él llega y la toca. Amén. Entonces, Sarita, te conozco hace muy poco, pero sé que Dios ha hecho cosas maravillosas en ti. Entonces, bueno, para dar inicio, quiero que nos empieces contando un poco quién es Sara Villa. ¿Quién es Sara? Una chica restaurada en el amor de Dios. Amén. Creo que estoy acostumbrada a responder esa pregunta de quién es Sara desde lo profesional, desde no, yo he hecho tal cosa y primero estudié tal cosa y después otra. Pero yo creo que más allá de los títulos, el Señor me ha llevado a responder esa pregunta de tú no eres, y justo esta semana el Señor me hablaba de eso, lo hablábamos detrás de cámaras, y es, no eres un título, no eres una profesión, eres más que eso. Entonces yo creo que te respondería esa pregunta con, Sara Villa no es más que una sierva de Dios, Sara Villa no es más que una chica restaurada por mera gracia, por mera misericordia de Dios, con un corazón que ha sido transformado y que el Señor más bien utilizó la primera profesión que estudió, de la cual pasó a ser otra. Okay. Y que ha sido todo un reto sacarla adelante, porque no, ha sido un reto poderme graduar por tiempos, pandemia, todo lo que pasó, economía, que sé que muchos jóvenes lo viven. Y el Señor ha utilizado incluso la demora de mi graduación para planes que fueron mucho mayores que los míos. Entonces no haberme graduado en el tiempo que tenía en mis sueños establecido realmente pasó de ser un trauma y una vergüenza a ser una bendición. Okay. Entonces creo que no hay mejor respuesta que decirte que Sara es una chica que el Señor ha transformado y que por mera gracia y misericordia ha decidido usar. Bueno, tremendo, Sarita, qué bien. Sarita, ¿en qué ciudad naciste? Acá, en Bogotá, Rola. Sí. Genial. ¿Cuántos años tienes?
26. 26, wow. Ya me duele decir eso. No, para nada, estás súper joven, apenas estás empezando a vivir. Amén. Podríamos decirlo así, ¿no? Ay, sí, bueno, no, todavía faltan muchas cosas por vivir. Cuando tenga 50, espero tener el alma de niña todavía. Claro que sí. Bueno, Sarita, cuéntanos un poco. ¿Vienes de una familia conservadora? ¿Creciste con papá y mamá? ¿Cómo fue esa infancia tuya? Bueno, mi infancia. Yo no vengo de una familia conservadora. Okay. Mis papás sí iban a una iglesia. Realmente yo me vengo a enterar como de la historia real de mi casa, de mi familia, hasta que me acerqué a Dios y yo mismo empiezo a indagar, siendo ya consciente como de maldiciones generacionales, queriendo derribar, queriendo entender como traumas, queriendo entender muchas cosas. Empiezo como a excavar y me entero que mi casa nunca fue cristiana de cuna, nunca fue cristiana como de corazón. Okay. Realmente fue que una tía conoce de Dios, lleva a la mamá, lleva a mi abuela a una iglesia. Mi abuela sí se entrega con toda al Señor, una mujer súper reconocida como las famosísimas ancianas de la iglesia, que eran súper intercesoras, que hoy en día eso ya verlo es un lujo, de verdad, casi no hay, necesitamos esas abuelas intercesoras. Y mi abuela era una de esas abuelitas intercesoras, pero ella lleva a mi familia. Entonces mi papá y mi mamá empiezan a ir como a una iglesia, porque mi mamá venía como de familia católica, pero pues así como de creo en Dios a mi manera. Okay. Sí, creo en Dios a mi manera. Sí. Entonces mi mamá dice como no, yo siento un llamado a ir a la iglesia, le dice a mi papá, empiezan a ir a la iglesia, me empiezan a llevar a mí de chiquita, pero mi familia nunca fue un buen testimonio. ¿Sí? Okay. Y no es por juzgar, la idea no es como juzgarlos a ellos como familia, sino reconocer. Yo siento que para la verdadera transformación el Señor me ha llevado a que lo primero es reconocer, no por juicio, sino porque si tú no aceptas lo que fuiste, lo que viviste, pues es imposible dar un paso al frente. Así es. Y en ese orden de ideas, en ese sentido, pues mi familia, mi papá nunca fue un buen ejemplo, nunca. Mi papá daba un paso al frente, o sea, estábamos en prédica y mi papá daba un paso al frente y ya estaba madreando. O sea, mi papá ya estaba... mi papá no fue de pegarnos todos los días, pero sí llegamos a tener un evento de violencia física hacia mi mamá, hacia mí. Okay. Y eso, estalló la bomba. Pero mi papá nunca fue un buen papá, o sea, mi papá fue un pésimo testimonio. Mi papá nunca le importó realmente como darme ese afecto, también porque de pronto él no lo había recibido de una manera tan genuina. Okay. Entonces nunca supo dar ese amor, y pues es imposible dar amor de la manera correcta cuando ni siquiera conoces el corazón de Jesús. Sí, nosotros decimos pretender saber qué es el amor, pero ni siquiera conocemos el amor de Jesús, y así es imposible poder dar el verdadero amor. Entonces, pues no, mi familia es cero conservadora. Mi mamá me crió dentro de sus posibilidades, con el mayor afecto, el mayor amor. Mi mamá dio siempre lo mejor de sí para mí. Fue una chica con bastante problemas de salud cuando chiquita, y mi mamá fue la que, mejor dicho, dio la talla por mí, dejó su trabajo por mí y se aferraba a Dios a su manera. Okay. Fue muy lastimada por las iglesias, muy lastimada por las iglesias. O sea, las iglesias le decían que estábamos endemoniados, que yo porque vivía enferma, entonces que yo tenía el demonio adentro, una niña. Sí. No, fueron súper juzgados. Entonces, en vez como de tener ese corazón compasivo hacia mi familia, de atraerlos y de mostrarles el corazón de Jesús, pues ¿qué hicieron? Como alejarlos. Okay. Entonces mi mamá le tomó mucho rencor, mucho rencor hacia las iglesias, y una incredulidad muy fuerte de decir, pero como un pastor que debería dar amor, lo que hace es dar juicio. Sí.
O sea, las palabras que salen de tu boca habla de lo que tienes en el corazón, y cómo así que un pastor tiene eso en el corazón. Totalmente, Sarita. Bueno, ¿y en tu familia eres tú hija única o tienes más hermanos? No, yo tengo más hermanos. Hay un chiste en mi casa. ¿Cuál? Y es que yo siempre digo, los conocidos o los no conocidos. ¿Cómo así? Sí, yo soy hija única, pero tengo hermanos por parte de mamá y hermanos por parte de papá. Okay. Pero son de corazón. O sea, es como si fueran hermanos completos. Ok. Sarita, bueno, ¿y qué edad tenías ahí cuando empezaron tu familia a asistir a una iglesia, a congregarse? No, desde chiquita, cuando yo nazco pues en esa cuna de iglesia. Ok. Y ya con los años, yo pertenecía hasta a danzas en ese tiempo. Okay. Yo hasta a danzas pertenecía en la iglesia. Pero nunca conocí el corazón de Jesús. Ok. Nunca, Entiendo. realmente tenía odio. Sí. Bueno, y entonces desarrollas esa infancia de esa manera, ves lo que pasa al interior de tu familia, empiezas a crecer y seguiste en la iglesia o en algún momento te saliste. No, yo me fui. ¿Te fuiste? ¿En qué edad tenías? Yo tenía, no sé, desde chiquita, porque mis papás se separan. No, mucho antes de que se separaran. O sea, ellos se fueron de la iglesia como que... Sí, o sea, a raíz de tantos problemas, de la decepción que te digo de la iglesia, ponle tú que yo tuviera por ahí 9 años. 9, 10 años, cuando ellos ya dijeron como no, o sea, simplemente ni siquiera lo dijeron, simplemente dejamos de ir. Y ya, fue así, no fue como, vamos a ver, no, simplemente se dejó de asistir. Yo dije que no iba a volver a danzas y ya nos fuimos. Y cuando tenía 14 años, si mal no me acuerdo, 14, 15 años, no me acuerdo, soy pésima con las fechas, pero ponle tú que tenía como 14, 15 años, que mis papás se separan. Ok. Ahí mis papás se separan y yo intento acercarme a una iglesia porque siento el llamado, e intento acercarme, salgo lastimada por la iglesia. Ok. Mi mamá también, entonces decidimos otra vez volver a alejarnos. Ese fue un intento fallido y de ahí ya yo iba como a iglesias, sí, ya solita, o sea, eso que yo iba caminando, ya iba a una iglesia católica y estaba un ratico y ya me iba, pero no de lleno. Ok, comprendo. Bueno, y entonces terminas tu bachillerato, empiezas la universidad. ¿Y qué pasa en ese, bueno, te alejaste definitivamente de Dios, ¿no? Ahí pasa un contexto muy fuerte, y es que ahí yo no tenía para la universidad. Mis papás me soltaron, no me soltaron, realmente no tenían los medios. Sí. Y más bien mi abuela, que fue la que me sostuvo económicamente, la que me sacó adelante económicamente hablando, dijo como, bueno, metan, escapan a consumarse, pero ahora hágale. Le toca a usted. Le toca a usted, mire sí. cómo va a estudiar, porque yo no le voy a ayudar. Okay. Y mire a ver si su papá le da, porque la responsabilidad que yo he cubierto todos estos años la tiene su papá. Entonces, pues, chántele. Y yo, papi, es que no tengo para la universidad. Yo, entonces, ¿voy a estudiar en qué universidad? Y mi papá, ay, no, mamita, no hay plata. No hay plata. Y yo, o sea, pasé de ser la niña consentida, mimada, que todos se lo daban, porque yo digo, yo no crecí en cuna de plata, pero sí de oro. ¿Qué? Yo no nací en cuna de oro, pero sí de plata. Porque todo lo que yo pedía, mi regalo todo lo tenía. O sea, mi regalo, porque se me cayó la muela del ratón Pérez, le decían, fue un televisor de mi abuela. Y claro, pasar ese al otro modo de, ay, no hay, fue como... Entonces fue como, yo no me quedo sola, no me quedo quieta más bien, y empiezo a estudiar en el SENA. Tiempo después pasan acontecimientos que pues ya los había vivido, pero en ese momento más. Soy víctima de abuso sexual y allí, sin entrar como muy en materia de quién fue o en dónde fue, soy víctima de abuso sexual, y de allí la historia cambia rotundamente en mi vida. Yo me vuelvo rebelde a morir. O sea, sale esa rebeldía, esa ímpetu de odio que tenía. Sí. Tenía mucho rencor, tenía mucho odio. Tras de que no tenía una figura paterna sana, pues imagínate, o sea, fue peor. Tenía mucha rabia. ¿Qué edad tenías ahí cuando sucedió esto? ¿Qué edad tenía? Sí. Mira, yo tuve una violencia sexual cuando tenía 16 años. Y vuelvo a vivir otra violencia sexual para el 2018. Para el 2018.
Que bueno, y viviste eso, me acabas de expresar que te llenaste más de odio, creciste con esa carencia de padre, ¿sí? Aunque estuvo ahí, pues muchas mujeres hemos vivido eso, en que falta el afecto paternal, ¿no? Esa parte en la vida. Bueno, ¿y qué desencadena eso en ti, Sarita, además de la rebeldía? Desencadena pensamientos feministas, claramente. Ok. Yo empiezo a... Bueno, yo ahí empiezo a formar parte, yo empiezo a buscar ayuda. Empezamos por ahí. En esa época yo empiezo a buscar, incluso desde antes, yo era muy de investigar, ¿sí? Entonces yo quería saber todo lo que pasaba en mi mente. Okay. Sin ser psicóloga, o sea, esa curiosidad como de qué pasa en mi mente. ¿Qué sucede? A mí me pasaba que yo tenía muchos vacíos de mi propia historia. Sí. Entonces yo decía, pero ¿por qué yo no me acuerdo? Porque yo no me acuerdo qué pasó después de eso. Okay. Entonces yo me ponía a investigar qué era todo lo que pasaba por mi mente, qué ocurría, las personas que eran víctimas de abuso sexual, Y entre tantas investigaciones empiezo a como a encontrar la historia que no te cuentan en el colegio sobre las víctimas de abuso sexual, sobre el conflicto armado, o sea, ¿sí? Y entonces ahí me empiezo a argumentar, empiezo a tener una visión muy utilitarista, muy progresista, empiezo con ideales feministas de la deuda histórica del patriarcado, sí. Empiezo a tener tanto odio en mi corazón, y súmale al hecho de que, como te digo, yo había buscado ayuda en un punto a una fundación que existía, no sé si aún existe, que se llama Mujer Despierta. Y en esa fundación pasaron cosas que dañaron también mucho mi corazón. Pero en esa fundación yo era la que recibía todos los casos. Okay. O sea, yo manejaba todo el correo, recibía todos los casos, gestionaba los proyectos. Y cuando yo leía los casos de las mujeres que nos llegaban, que eran víctimas de abuso sexual por conflicto armado, de sus propias casas, que las tenían encerradas, secuestradas en sus propias casas. Mujeres que no se atrevían a salir porque generaban como una dependencia, una codependencia emocional hacia el victimario, sí. Tan fuerte que ellas no veían la forma de salir. Y así, o sea, te puedo contar miles de historias que me llegaban a diario. Entonces, esas miles de historias que yo leía a diario, con las que nos sentábamos a entrevistar, a llevar un proceso con ellas en esa fundación, me fue llenando, fue más de rencor. Okay. Entonces, yo como que pretendía ayudar, pero mi corazón pues en sí no estaba sano, y eso es imposible hacerlo. Pero tú entras a la fundación por ayuda para ti misma o porque querías ayudar a otras. Mi intención siempre fue quiero sanar para que lo que yo viví no lo vivan otras. Okay. Siempre fue lo que yo dije cuando entré allá, cuando me hicieron como la entrevista de ingreso. Yo dije, yo quiero sanar, quiero que me ayuden a sanar, porque yo quiero, con lo que yo viví, ayudar a sanar a otras. Yo no quiero que nadie viva lo que yo estoy viviendo. Bueno, y dentro de la fundación, ¿pasaste algún proceso? ¿Qué tipo de ayuda recibiste? No, yo lo pregunto, ¿es porque sí? Pues que te dijera. No, mira, yo me decepcioné. Yo nunca he hablado de esto, pero bueno, okay. El señor sabrá por qué lo estamos hablando. Nunca había tocado este tema en medios. Sí. No, yo no recibí ayuda en esa fundación. Realmente yo fui por ayuda, como te digo, para sanar. Y fue más el daño con el que salí. Okay. No voy a ahondar mucho por respeto por respeto. Sí. Pero salí más dañada de lo que entré, okay, realmente en el mismo abuso. Entonces no llevé un proceso psicológico porque en ese momento ni siquiera había psicóloga. Okay. Sí. La persona, una de las personas que dirigía, se iba mucho como por las regresiones. Ah, ya, comprendo. Sí, entonces sí. Él por el lado que iba a su sanidad era hacer regresiones. Sí. Voy a decirlo de esta manera. Él me vendió el ideal como de yo hago unos masajes, esos masajes relajantes. Okay. Y eso se fue por otro lado. Entonces salí más abusada de allá, de lo que entré. Okay. Entonces no fue ningún proceso, como te digo, yo intentaba ayudar a los demás, sí. a las demás, y hasta hombres llegaban, intentaba ayudar a los demás y yo estaba muerta por dentro, yo estaba muriendo cada vez más, pero yo me hacía la fuerte. Sí, claro, tenías eso. Bueno, siempre que buscamos ayuda,
queremos acudir como una fundación, ¿no? Pero dímelo tú, que conoces más del tema, ¿todas las fundaciones profesan algún tipo de creencia y fe o no? No, pues la fundación no profesa nada. No, sí, porque nosotros tenemos un ideal, ¿no? Que una fundación pues tiene unas bases, unos principios, ¿sí? Y que mediante eso pues se mueven para poder cumplir con una labor o con ayuda social o con ayudar a construir el tejido social o hacer algo. Ese es el pensamiento que tenemos muchas veces, de que a todo lugar donde vayamos, que se llame fundación, nos va a servir para bien. No. Ok, no. Lo voy a poner en otras palabras y es como, y te lo voy a decir a lo que hoy en día Dios me ha llevado a entender a mí. Ok. Bien es cierto que el Señor da unción, Sí. a ciertas personas. ¿Por qué a ciertas? Porque no todos están dispuestos. Uh-huh. ¿Sí? El Señor llama, el Señor elige, pero Él es tan respetuoso que toca la puerta y si tú no le abres, pues dale, no pasa nada. Ok. Y yo sí estoy segura de que el Señor puede colocar fundaciones, que el Señor apoya a fundaciones que ni siquiera profesan una religión. Sí. Pero sí estoy convencida de que no se necesita una religión para poder ayudar a sanar a las demás personas. Inclusive en la fundación en la que estoy actualmente, tú sabes que no profesamos ninguna religión específica. Sí. Nosotros somos un grupo de personas que tienen un fin en común y que de manera conjunta buscamos apoyar e impactar socialmente a las comunidades. Así es. Y que todos tenemos un fin. ¿Y cuál es? Presentarles a Dios a las personas. Sin Dios, nada de lo que hacemos tendría sentido. Totalmente, así es, Sarita. Bueno, qué historia tan interesante. Entonces, nos estabas contando que estabas en el SENA, quisiste investigar cosas por tu cuenta, ¿no? La curiosidad, llegaste a esa fundación, pero también nos mencionaste que empezaron pensamientos feministas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué pasó en ese proceso? Empiezo a conocer, pues, personas feministas, empiezo a conocer incluso hasta hombres feministas. Hombres feministas, wow. Sí. ¿Y cómo es un hombre feminista? Mira, un hombre feminista quiere agradar a una feminista. Así, ya, okay. te lo dejo sencillito. Un hombre feminista, cuando tú hablas de los ideales, ni siquiera entiende por lo que está luchando. Ok. Realmente los hombres con los que yo hablaba y que nos acompañaban a las feministas a las marchas, ellos iban por agradar a las feministas, okay, por estar de un lado, y eso es un tema muy fuerte a nivel del constructo social, de cómo queremos ser parte de, todos tenemos como humanos un instinto de supervivencia. Así y queremos hacer parte de un grupo. Sí. Ya, totalmente. Así te lo defino, porque okay, por ideales tú hablas con un hombre feminista y ellos, o sea, ni siquiera saben que están defendiendo. Hasta a mí me daba pena cuando los ponían a hacer alguna entrevista porque yo decía, no, eso no defendemos. Y nada, ¿qué pasa en ese momento? Yo empiezo a hablar con personas feministas, empiezo a asistir a marchas, empiezo a conocer a algunas líderes que en ese momento, no sé si hoy en día todavía estén, pero que en ese momento pues lideraban marchas en Engativá, lideraban marchas en Ciudad Bolívar, lideraban marchas como en diferentes localidades. Empecé como a arraigarme un poquito más a la visión feminista, okay, a creer todo esto y solía leer mucho a Rita Segato. ¿Quién es? Rita Segato es una autora que tiene muchísimos ideales feministas, que te habla de las corporalidades femeninas. Y para quien no tiene la sabiduría, okay, de leerla, sí, de verdad, voy a decirlo de manera muy coloquial, se come el cuento. Okay. O sea, tiene información muy valiosa, que no voy a decir que no, porque tiene información muy valiosa. Pero ahí está el punto donde tú dices, necesitas el discernimiento para todo lo que lees. Si tú te vas a meter en temas donde el Espíritu Santo donde Dios no es el centro, ya tú te estás metiendo por otros okay, lados. Fue lo mismo que me pasó en otras experiencias. En ese momento yo también estaba muy mancomunada con medios de, ¿sabes qué son los mediums? No. Los mediums, como la famosa brujería blanca. Ah, ok. Bueno, sí. Entonces en ese tiempo también pasé muchas cosas, porque yo también estaba muy adherida como a esos temas, okay, de brujería blanca, de esto no es malo, porque a ti te la venden por colores, ¿no? Entonces sí, a ti te la venden que la magia negra, que la magia roja, que la magia verde. Rosada, sí. Sí, te la venden. Y la blanca es la mejor porque esa no le hace daño a nadie. Sí. No,
cuando yo llego a Dios, el Señor a mí me da convicción de pecado y me dice, brujería es brujería, mamita. Sí es. Usted lo quiera disfrazar, usted quiera llamarlo bueno malo y lo malo bueno, brujería es brujería. Entonces en ese tiempo todas esas cosas, el leer ese tipo de información, de historia desde el otro lado. Claro, cuando yo llego a Dios y empiezo a leer otras autoras como Edith Stein, por ejemplo, que yo empiezo a ver el feminismo desde el otro lado, desde el verdadero, los verdaderos inicios del feminismo, yo decía, oh my God, yo no le debo nada al feminismo, que era lo primero que yo decía, porque lo primero que tú siempre oyes decir a una feminista es que gracias a las feministas puedo votar. Sí. Gracias a las feministas hoy puedo alzar la voz, hoy puedo tener un cargo público. Hoy tengo trabajo. Gracias Sí. a las feministas yo puedo hacer. Y yo, Dios mío, cuando el Señor empieza a mostrarme la realidad. Y yo creía mucho como en el tema de la equidad de género, ¿sí? Entonces, en ese tiempo todavía no se empezaba a hablar tan abiertamente como de los géneros, que hoy en día ya no es género femenino y masculino. Sí. No, en ese tiempo esa discusión ni siquiera se había abierto. Pero yo creía mucho en la equidad de género, pero en mi corazón nunca fue dividir. O sea, en mi corazón nunca estuvo como dividir a la mujer y el hombre. Solamente quería realmente poner a la mujer en una posición de dignidad. Y yo realmente cuando salía a las marchas, cuando yo estaba involucrada en estos temas, yo pensaba que le estaba haciendo bien a la comunidad. Yo pensaba que estaba haciendo un bien por las mujeres. O sea, en mi cabeza que tú me dijeras que yo estaba haciendo algo malo, yo te estaba diciendo, pero es que tú no te estás dando cuenta de lo que estamos viviendo, que las mujeres nos están violando. Incluso yo en la calle, al lado de mi casa hay un potrero, en la casa de mis papás hay un potrero. Y en ese potrero me acuerdo que yo escuchaba cada nada que violaban chicas ahí. Yo decía, tú no te das cuenta, inclusive durante las marchas nos violaron amigas dentro de CAIS. Yo decía, entonces tú me decías a mí que yo estaba haciendo algo malo y yo te iba a decir, pero ¿qué te pasa? O sea, tú no te estás dando cuenta que cómo está el mundo, que si nosotros no alzamos la voz, entonces ¿quién la va a alzar por nosotras? Comprendo. Entonces, Sarita, una pregunta, entonces, ¿eso quiere decir que dentro del feminismo se practica la brujería? Qué pregunta tan interesante. Yo no te voy a decir que todas, porque pues yo no tengo ni idea. Imagínate cuántas feministas hay en el mundo. Sí. Porque el feminismo no es colombiano, el feminismo es mundial. Y feminismo no solamente una ola, ¿no? Ya vamos en tercera ola. Sí. Y más. Entonces yo no puedo generalizar y decir pues que todas las feministas son brujas, no. Pero sí te puedo decir que muchas feministas tienen convicciones de los chakras, de las energías, de la brujería, que sí tienen muchas convicciones de brujería y practican. Y he visto varias líderes que practican, o vi en ese momento, ya hoy en día no, pero en ese momento sí vi varias que practicaban. No sé si todas, pero sí vi varias. Ok, comprendo, Sarita. Bueno, tú mencionaste algo, un término que es la equidad de género. Cuéntanos un poco cómo podrías definir tú eso, viéndolo desde allá, cuando estuviste, y viéndolo ahora que estás al otro lado. Como te digo, realmente mi visión en ese tiempo, yo no te voy a decir cómo mi visión cambió, porque cuando yo lo pienso en Dios, y yo miro lo que fui, lo que soy, claro, o sea, ¿qué pasa? Que mis ideales en ese momento, sin darme cuenta, yo estaba poniendo o queriendo poner a la mujer incluso por encima del hombre, y ahí es el momento donde yo no, es que no, ya no me sale como hablar como feminista como en ese tiempo, pero en ese tiempo yo realmente creía que estaba haciendo algo bueno. Entonces para mí la equidad de género era, ¿por qué si el hombre puede, yo no puedo? Porque la voz del hombre sí puede, yo no puedo. A mí me pasó, por ejemplo, que en la primera profesión donde yo estudié, yo tuve muchísimo acoso sexual por parte de mis jefes, de las personas que me contrataban o me buscaban para trabajar. Y entonces si yo no daba, no me pagaban mi sueldo. Comprendo. Si yo no daba, no me pagaban mi mensualidad. Entonces salía sin nada, sin estabilidad laboral, sin nada. Entonces todo eso, ¿qué me hacía decir a mí? O sea, si tú puedes tenerlo, porque yo no lo puedo tener. Y eso sí, y te lo estoy hablando como muy coloquialmente, sin hablar como tal de toda la historia que tenemos como mujeres, ¿no? De todo lo que hemos vivido como mujeres. Y en ese tiempo yo solamente realmente creía que yo estaba haciéndole un bien. Pero cuando llego a Dios me doy cuenta que pasé de ser víctima a ser victimaria.
y que pasé de liderar la deuda histórica del patriarcado a yo hacerle daño a los hombres bajo ese discurso. Entonces yo decía, ¿hasta qué punto yo estaba buscando, o bueno, cuando ya empiezo a convertirme, hasta qué punto yo he buscado la igualdad y hasta qué punto me he querido sobreponer? Que es algo totalmente diferente. Mira, no todas las feministas son iguales. Y eso es algo que sí siento que es súper importante aclarar. No todas son iguales y no todas tienen la misma visión ni la misma perspectiva. Yo conozco feministas que destruyen calles, que rompen calles, que rompen vidrios. No digo quién fui. Sí. Pero también conozco feministas que te hablan más desde la historia, desde una argumentación intelectual, ideológica, bueno. Y es totalmente válido, es totalmente certero para ellas. Y son personas de casa, son personas súper calmadas, que tú no las ves en las marchas, y están convencidas de que el feminismo, le debemos todo al feminismo. Así es. Entonces, eso también como de segmentar, de estigmatizar a un concepto muy vago, muy reducido de qué es el feminismo, también estaríamos cayendo en un error, porque hay muchas mujeres feministas que cada una con su propia personalidad, con su propio pensamiento, con su propio argumento. En mi caso yo fui muy feminista de calle, yo no fui, bueno, en ese tiempo no nos movíamos tanto en redes, o por lo menos con quienes yo andaba, yo era muy de calle, yo era muy de con mis amigas salirnos a la calle, de pintar paredes, de si iban a pintar el puente, pues nosotras vamos y ayudamos a pintar los puentes, de si iban a hacer carteles, pues vamos y ponemos carteles, de una chica está pasando por una violencia sexual, entonces nosotras vamos y la acompañamos. Que de ahí para allá se desentendieran y nos desentendiéramos de la persona y dijéramos como estamos aquí con la persona ayudándola, y después nos desentendiéramos, y eso también pasa. Y esa es una de las grandes mentiras del feminismo. Como que decimos que nos importa, bueno, gracias a Dios yo ya no, pero decíamos como nos importa lo que vives, estamos para ti, no estás sola. Pero cuando una de las mujeres las busca, claro, pues vuelvo a decir, no todas las feministas son iguales, pero esta es mi propia experiencia, y lo que vi, lo que yo misma hice, era que una persona, y tú veías muchas de las personas con las que yo andaba, una persona se les acercaba, o incluso pasó conmigo misma, y después de que vivía el aborto, después de que vivía la violación, después de que vivía lo que estuviese viviendo, se desaparecían. O sea, estaban como el primer tiempo, y de ahí para allá lo que le decían era, hágale meta, siga y hágale a marchar, porque así es que va a solucionar este tema. Y no, o sea, dime tú cómo vas a desviolarte con una marcha. Así es. Cómo tú vas a cómo romper un vidrio te va a quitar el hecho de que mataste a tu propio hijo. Sí, comprendo. No, es Sarita, imposible. Acabas de tocar un punto muy álgido dentro del feminismo. Creo que es el punto que está destruyendo más a la mujer, y es el aborto. Entonces, ¿tú eras de las feministas de pañuelo verde? ¿El aborto? El aborto, o sea, tu cuerpo, tu decisión. Sí, yo realmente lo creía, y realmente lo creía, o sea, yo estaba totalmente convencida de que como tú vas a venir a comandar sobre mi cuerpo, es mi decisión. Si a mí me da la gana quitarme una uña, y era lo que yo decía, si a mí me da la gana quitarme la uña, ¿quién va a sangrar? ¿Tú o yo? Y cuando me enfrentaba a otras personas, que casi no me pasaba, pero las pocas veces que me pasó que me enfrentaba a alguien que no estuviera de acuerdo con lo que yo hacía, yo le decía, si yo me voy a quitar la uña, ¿te duele a ti o me duele a mí? ¿Quién sangra? ¿Quién pierde el dedo? ¿Quién pierde la uña? ¿Usted o yo? Tú. Yo. Sí. Entonces, ¿qué le importa? Duro. Yo era un corazón muy duro. O sea, normalmente tú miras y las personas feministas, no, vuelvo y digo no todas, pero la gran mayoría, me atrevo a decir que el 90%, tiene un corazón muy duro. Un corazón tan duro que cuando tú rasgas ese corazón, están llenas de heridas. Familias disfuncionales, heridas paternas, ausencias maternas. Son personas que han vivido por muchas cosas y que se esconden tras el orgullo, tras el rencor, tras esas ínfulas de yo lo puedo todo y tú no puedes contra mí. ¿Sí? Y como el falso liberalismo, ¿no? O sea, el falso ideal de esa liberación femenina, que fue lo que pasó, por ejemplo, con la revolución sexual. Entonces, bueno, pues el cambio de pensamiento trae también, como tú lo venías mencionando, un cambio de ideal del aborto. Yo realmente decía como, tú no puedes comandar sobre mi vida. Al fin y al cabo la que lo va a sufrir soy yo, y yo veré si me da la gana sufrirlo o no. Yo tenía ese ideal
desde un pensamiento duro, desde mi odio, desde mi rencor, desde yo no te voy a decir que estoy mal, pero yo también tenía el otro lado que lo tenemos muchas, ya no soy feminista, pero que lo tienen muchas sí. Y no lo admiten. Okay. Y ese es el lado donde ellas empiezan a pensar, oiga, ¿será que lo que sí estoy haciendo está bien? ¿Está bien? Uy, wow. Sarita, una pregunta. ¿Las feministas son solteras, casadas, separadas, viudas? ¿Tú que estuviste en ese mundo, qué? Mira, no se trata de segmentar, no se trata de categorizarlas en un grupo muy pequeño. No, como te decía ahorita, hay de todo. O sea, hay mujeres que son muy calmadas, que son de casa. Conocí feministas que eran amas de casa, con una familia súper normal, con una familia que hasta yo hubiese querido tener. Y yo digo, pero tú, ¿por qué eres feminista? Pero también en su gran mayoría, conocí feministas. La verdad, yo me junté más que todo con jóvenes. Okay. Hubo muy pocas lideresas que conocí feministas, muy pocas que fuesen mayores. La verdad, vine a ver feministas mayores ya cuando me volví provida, que fue a mi primera marcha provida donde me destapé. Okay. Pero cuando yo lo hice, cuando yo estaba, eran puras jóvenes. Puras nenitas desde los 15 años hasta los 22, 23 años. Cuando yo estuve, era más que todo juventud. Y eran mujeres solteras, mujeres que no creíamos en el matrimonio, mujeres que no creíamos en tener hijos, en la familia feliz. Para nosotras eso era un cuento de hadas, eso era un cuento que... A mí no me vengas a echar ese cuento que yo puedo solita, yo me pago mis cuentas solita, yo no necesito un man para vivir, yo no necesito que me paguen las cuentas, yo trabajo por mí misma, yo no voy a vivir bajo la sumisión de un hombre, a que me ponga de ama de casa. Yo decía, a ponerme a lavar los calzones. Sí. No jodas, no, yo no me voy a poner a lavar los calzones de nadie. Lo comprendo y también me pongo en la posición de muchas mujeres, porque yo sé que lo que las ha llevado a eso son las heridas y la vida que han tenido. ¿Sí? Simplemente el corazón se endurece tanto que dice, yo no estoy para un hombre, así como tú lo mencionabas, yo no necesito de un hombre, que ese ideal todavía se ve mucho, ¿no? Hoy en día, en nuestra sociedad. Entonces, Sarita, pero bueno, genial todo lo que nos has contado, y ahora quisiera que pasáramos un poco a cómo te conviertes en provida. Pero yo sé que también tienes un testimonio de lo que pasó siendo feminista, ¿cierto? Bueno, pues todo se une. La decisión que tomaste. Todo se une y eso no fue un proceso yo siempre les digo, desde que decido como abrir mi corazón a contar el testimonio, eso no fue un proceso de un mes ni de 2 meses. Okay. Mira, realmente mi relación con Dios comenzó en el momento en el que Dios me empieza a llamar al interior de mi habitación. Yo no conocí a Dios en una iglesia, yo no conocí a Dios porque alguien me lo haya presentado como tal, que me haya dicho, ven, conoce a Jesús, no. Realmente en ese tiempo yo tenía planes de casarme, yo tenía mi pareja estable, incluso antes de eso, hace poco el Señor me recordaba que incluso antes de eso yo en pandemia viví sola un tiempo. Y después viví con otra persona, eso trajo muchas heridas porque fui víctima también de golpes, de maltrato físico. Okay. Y en ese tiempo, en las noches yo lloraba muchísimo, porque yo me sentía súper desolada. Mira, yo era una mujer de verdad terrible. O sea, yo de verdad pensaba, yo no sé qué cabía en mi mente, que mira, una persona que tiene tantos vacíos en su alma, siente mucho la necesidad sexual. Porque ven la necesidad sexual como ese sentir de me siento amada, de me quiere, ¿sí? Ni siquiera es por complacer al otro, sí, sino como por decir me siento querida. Y muchas personas que han pasado por ser víctimas de abuso sexual son personas que en el transcurrir del tiempo toman caminos como querer resignificar este tema sexual. Entonces, como querer sentir. A muchas víctimas de violencia sexual les pasa que después en las relaciones no sienten nada. Y no te hablo solo físico, que también pasa, sino también mentalmente. O sea, a nivel del alma dicen, estoy vacía. O sea, muchas mujeres que después de ser víctimas de abuso sexual están casadas y no sienten nada en su relación sexual, y muchos matrimonios terminan por acabarse. ¿Por qué? Porque la mujer no logró conectar con la persona.
y fue por haber sido víctima de abuso sexual. Entonces, eso es un tema súper extenso. Entonces, mi relación con Dios comienza porque justo en ese tiempo yo lloraba muchísimo. Yo decía, yo no siento nada, yo estoy con los manes y ajá, o sea, sí. Y terminó más vacía de lo que llegué. El corazón, yo sentía que se me iba. No había propósito en nada, esa es la palabra, no había propósito en nada. Y sentía mucho dolor después de que este señor me pega. El corazón se me desbarata, consciente o inconscientemente, de verdad empiezo a buscar al Señor, ahí sí. Y yo empiezo a pelear con Dios en la habitación. Okay. Entonces yo empiezo a pelear con Dios y le empiezo a decir, si tú existes, ¿por qué permites esto? Si tú existes, ¿por qué permitiste que me violaran varias veces? ¿Por qué permitiste que me pegara? ¿Por qué permitiste tal cosa? Yo era tan consciente de que no era buena mujer, que yo le decía, yo sé que yo no soy buena mujer. Yo le decía, yo sé que soy hasta infiel, yo sé que soy terrible, pero ¿por qué? ¿Por qué tenemos que llegar a ese punto? Aparte, siempre con la excusa barata, ¿no? Entonces yo decía, aparte yo no hago daño, sino hasta que me hacen daño. Era mi excusa. Y yo empecé a pelear así en mi habitación, como hablando con la pared. Tiempo después, cuando ya me voy de ese apartamento, comienzo una relación con una persona que maravillosa. O sea, no tengo nada malo que hablar de él. Pero cuando ya hablamos de matrimonio, de irnos a vivir juntos, estábamos a nada de irnos a vivir juntos. Ya teníamos hasta las cosas compradas, las cosas del baño, las cosas de la cocina. Ya habíamos avisado en nuestras casas que, bueno, por lo menos yo ya había avisado en mi casa, no, las dos, que nos íbamos a ir juntos, ya todos los planes. Y yo empiezo a sentir un vacío en el corazón. Okay. Y yo empiezo a sentir de que no era él. Y yo dije, no es él. No es él, yo no sé por qué, pero yo siento que no es él, no es él. Y yo empiezo a hablar con la pared, así te lo digo yo, Señor, si tú existes, yo siento que no es él, no me dejes equivocar, por favor, yo no quiero replicar la historia de mi mamá, que tuvo que vivir maltrato de 2 matrimonios, que tuvo que vivir el maltrato de su expareja, el papá de mis hermanos y tras derecho de mi papá también. Yo no quiero eso, ya okay. Con él también habíamos hablado de tener un hijo. Entonces yo decía, yo no quiero que mis hijos tengan que vivir esto. Yo ahí ya quería ser mamá, o sea, cuando ya estaba con él, yo ya decía, bueno, o sea, no era como que me naciera, como que yo decía, sí. Ay, yo quiero ser mamá, no. Pero ya como que hablándolo con él, viendo algo más estable, viendo como que tenemos una relación tan estable, nada, cero tóxica, yo dije, uy, no, el hombre de la vida, el hombre de los sueños. El hombre ideal. El hombre ideal, de verdad, que era el hombre ideal, aparte de eso, era como el hermano y mi mejor amiga. Entonces yo decía, todo está súper perfecto, o sea, súper perfecto. Okay. Pero mi corazón estaba súper vacío. ¿Y qué pasó en ese momento? Que yo empiezo a decirle a Dios a mi manera, como mira, yo empiezo a sentir una necesidad por una iglesia. Entonces yo le digo a él, amor, yo quiero ir a una iglesia. Y me dice, me acuerdo tanto, me dice, bueno, no, amor, súper, pues ve. Es más, si quieres, yo te llevo y te recojo. Y yo, O sea, tú esperabas la respuesta como que te llevamos los dos. Claro, yo dije, no, vamos los dos. No, cero, él era ateo. Me imagino que todavía es ateo, ojalá no. Pero en ese momento era ateo, él es psicólogo. Okay. Entonces también estaba súper argumentado. Entonces, no, él no, me dijo como que, no, pues que le parecía súper bien que yo fuera. Sí. Y yo, bueno. Entonces, esa misma noche yo llego a orar y yo llego, Señor, si esto es tu voluntad, si tú existes, si tú me estás llamando, mira, yo te quiero conocer. Yo no creo en ti, la verdad. Yo no sé si le estoy hablando a la pared, pero si tú existes, vea, manito. Y yo le decía a Chuchito. Entonces yo decía, vea, Chuchito, si de verdad tú existes, entonces hagamos una cosa. Yo sé que con esta persona no voy a poder llegar porque él es ateo. Okay. Entonces, o agnóstico, no sé ni cómo se defina, pero para mí él era ateo. Y yo decía, yo sé que él no me va a dejar porque con él teníamos conversaciones muy intelectuales, o sea, con él teníamos muchas conversaciones sobre muchas cosas que él leía, que me enseñaba y que yo leía sus libros. Sí. Entonces yo decía, no, o sea, con él no voy a poder acercarme. Sí. Entonces yo le dije como, la única forma es que nos separes, porque yo no me voy a separar de él. Okay. Y la única forma de que nos separemos, porque yo sé que él tampoco se va a separar de mí, es que él me haga algo que me duela en el alma y que yo no pueda perdonar. Okay. Amiga, eso fue como decir,
no, o sea, más me tardé yo en decirlo que Dios en hacerlo. Wow. Cosa que yo la digo y cosa que pasa. Él empieza a cambiar, empieza a hablar de una manera muy tosca, empieza a cambiar sus comportamientos conmigo, cosas que hacía con las personas pero que nunca lo había hecho conmigo, lo comenzó a hacer. Y yo le empiezo a decir a la pared, no a Dios, para mí en ese momento, como derriba las máscaras que él tenga. Déjame ver qué es lo peor que podía pasar con él. Y él empieza como con palabras, me empieza a sentir humillada y eso hace que yo me separe de él. Y ya después yo digo como listo, no, me separé. Entonces claro, yo ahí ya tenía como esa relación con Dios, así como dice el cuento, sin querer, queriendo, terminé teniendo una relación con Dios de la que nadie sabía. Nadie, yo a nadie le decía que yo estaba hablando con la pared, porque hasta loca me sentía. Entonces yo a nadie le decía que yo estaba hablando con la pared, pero Dios ya estaba trabajando desde ese momento. A escondidas en mi habitación. Ya después de eso, yo dejo entrar a otra persona, yo no me demoré en nada, yo tenía tanta rabia y tanto rencor, que yo creo que cuando llega otra persona que se entera que yo estaba soltera, le abro las puertas de mi corazón y bueno, las cosas simplemente no funcionaron. Sí. Y ese rompimiento, esa ruptura, más bien, no fue terrible. Ay, no, Dios mío, casi muero. Yo entré en una depresión que yo era una muerta en vida. Mi alma estaba muerta, o sea, yo era un ente. Yo caminaba y no sé cómo respiraba. De verdad, no sé cómo respiraba. O sea, si de verdad la respiración no fuera de manera inconsciente, yo creo que estaría muerta. Fue demasiado fuerte. Mis papás ya no sabían cómo despertarme, cómo decirme, levántate. Mis papás ya eran súper... Mi mamá me decía, yo ya no sé qué hacer por ti, por favor, levántate. Te estás muriendo en vida. Yo lloraba de día, de noche, yo ya no podía hablar. Tras del hecho, trabajamos juntos con esa persona. Entonces era súper fuerte. Y ahí es cuando realmente pasa ese cambio, donde ya los ideales feministas empiezan a derrocarse. ¿Por qué? No por una ideología y no por algo intelectual, sino por el corazón. Por eso es que cuando yo hablo con feministas, yo de verdad nunca les hablo desde la parte intelectual, no porque no quiera o no porque no sepa, sino porque yo entiendo desde mi propia experiencia que no es la manera de llegar a ellas. Que no se llega por el área intelectual, que se llega por el corazón. Por el corazón. Porque a mí Dios me derribó los argumentos que yo tenía, fue quebrantando mi corazón. Yo tenía la primera promesa que recibí de Dios bíblica. Yo empecé a leer la Biblia porque yo estaba argumentada. Y yo comienzo a leer la Biblia porque yo le digo a Dios como, para mí esto es un cuento de hadas. Y yo voy a derribar todas las mentiras de ese cuento de hadas. No me voy a dejar comer ese cuento tan pendejo. Entonces yo empiezo a leer la Biblia y termino enamorándome de Dios. Cuando la primera palabra rema que yo recibí, que yo sentí que me salían esas letras, que fue durante la ruptura con este muchacho, el Señor ya me había dicho, yo ahí ya tenía comunión con el Espíritu Santo, ya escuchaba la voz de Dios, o sea, ya como que era más consciente, tenía más discernimiento, tenía más comunión con el Espíritu. Y yo ya sabía que la relación con él se iba a terminar, pero aún así yo bien terca le rogué, a veces, Dios mío, por favor, por favor, no me dejes. Y uno en su terquedad humana, ¿no? O sea, como que uno en su carne queriéndose las cosas a su fuerza. Y el Señor, que no, mamita, usted ya le hizo mucho daño a ese man, y él también ya le hizo mucho daño a usted. O sea, no, mamita, eso hoy no funciona, ya, chao. ¿Qué pasó? Que el Señor tenía que derribar, como fue la palabra que te digo que el Señor me dio, que derribaría ese corazón de piedra y pondría un corazón de carne. Y yo de verdad tenía un corazón de piedra. O sea, era un corazón terrible. Yo hablaba y yo botaba odio, botaba rencor, botaba venganza. Yo hablaba y botaba fuego. Yo hablaba para herir. ¿Pero eres así con todo el mundo o solamente con los hombres? Más que todo con los hombres. O sea, mi rencor hacia la figura varonil era terrible. O sea, no, yo tenía mucho, no, y era muy apartada. Mira, yo era tan dura que yo no permitía que me tocaran. Y para mí era normal. O sea, para mí era parte de mi personalidad. Y no, gente, eso no es parte de su personalidad. Eso es un trauma que usted tiene sin sanar. Si usted no se deja tocar. ¿Y cómo se sana eso? ¿Cómo se sana eso, Sarita? No hay una manera diferente que conociendo el corazón de Jesús. ¿Y cómo conoces el corazón de Jesús? Teniendo comunión con el Espíritu Santo. ¿Y cómo tienes comunión con el Espíritu Santo? Yendo a la cruz a diario. Amén. Yo te puedo decir que incluso hoy en día
si yo no voy a Diario de la Cruz? ¿Qué decir Diario de la Cruz? Es leer la palabra todos los días. No ser un cristiano light, que eso a mí me desespera, porque incluso yo misma a veces lo fui o lo he sido. Y es que uno se queda con la palabra de los sábados, con la palabra de los domingos, y ya soy severa cristiana porque nunca falto. Con la palabra de la iglesia. Con la palabra de la iglesia. Y no. Yo empecé a leer la palabra no porque alguien me lo dijera, sino porque ya yo me empecé a enamorar de la palabra. Inclusive esta persona que te digo me dio una Biblia, me regaló una Biblia. Dios mío, esa Biblia fue el mayor tesoro. El chico. Pero sí, él también iba a alguna iglesia. Última pareja. Él también iba a alguna iglesia. Resulta que él mismo, él dice, yo me acuerdo que él decía en ese tiempo que él sintió, íbamos pasando a comer, me acuerdo, creo que fue una empanada, y él cuenta que él sintió en su corazón que él tenía que ir conmigo a esa iglesia, a su presencia. Okay. Y él no sabía que yo ya había orado, él ni siquiera sabía que yo oraba. Okay. Yo nunca le conté a nadie, o sea, fue todo en mi intimidad. Y él no sabía que yo ya había orado para que yo quería ir a su presencia. Okay. Y yo ya le había orado a Dios que alguien me llevara a esa iglesia porque yo no quería ir sola. Yo no quería llegar sola a una iglesia porque yo me iba a sentir como, pues, menos. O sea, yo sabía quién era yo. Yo sabía que como feminista no me iban a recibir en una iglesia. En ese tiempo ya no se me notaba tanto. Yo en ese tiempo ya no estaba como yendo a marchas ni nada. O sea, yo ahí ya estaba como apaciguadita. Pero de todos modos, pues, cuando hablaban conmigo se notaba mucho. Era muy notorio. Pero ¿se notaba solo en tu manera de hablar o también en tu manera de vestirte? No, para ese momento ya no. ¿Ya no? No, para ese momento ya no. Mi época así como rebeldita, aunque mira que tampoco, o sea, ya irme al extremo de vestimentas extremas, peinados extremos, no. Esa faceta no la tuve. Yo fui más feminista a nivel intelectual. O sea, más como de argumentaciones de que tú me hablabas y yo te respondía con historia. Y yo te decía, pero entonces háblame de lo que pasó en los años 60. Sí, entonces era como, ese era más mi feminismo, ¿sí? Y feminismo de calle, que era pues en lo que yo me movía. Okay. Pero más de ser rebelde, de vestirme así como rebeldita y no. Pues me llegué a pintar el cabello de rojo y todo, pero así tan rebelde y eso no. Es más, hasta la rebeldía del piercing me dio fue tras la ruptura de este muchacho. Okay. Que dije, lo que no hice como feminista, pues lo voy a hacer ahorita. Sí, y me puse un piercing. Y después cuando ya me enamoré más de Dios, el Señor, no, tú no. Los demás sí, pero tú no. Okay. Y eso te lo quitas. Y yo, sí. Claro, no es que esté mal tener piercings o tener tatuajes o que seas menos santo por eso. Yo no creo en eso realmente. Yo estoy segura que el Señor no te desprecia por tener ni tatuajes ni piercings, pero sí estoy segura de que tu llamado necesita ciertas características, claro. Ciertas, incluso no son restricciones, ¿sabes? Sino que para tu llamado tú necesitas tener ciertas cosas, ciertas necesidades específicas que son necesarias. Sí. Quizás y hoy en día me he dado cuenta que yo he logrado entrar a ciertos lugares donde si hubiese tenido el piercing no habría entrado. Sí. Porque son lugares donde tienen unas convicciones demasiado, una doctrina demasiado conservadora, es que ya ni siquiera es conservadora, son radicalistas, y cómo yo llevaría el verdadero evangelio, cómo yo llevaría la palabra de amor, de compasión y verdad si hubiese tenido el piercing. Okay. No me hubieran dejado entrar porque no me dejarían predicar si yo tuviera el piercing. Comprendo, sí, definitivamente. Y quien va haciendo la obra es Dios, quien te transforma es Dios. Uh-huh. Bueno, maravilloso, Sarita. Entonces empiezas a congregarte en una iglesia, ¿sí? En el lugar de su presencia. Uh-huh. Bueno, y ya te quedaste ahí. ¿Cuál fue el proceso? Bueno, ahí el proceso fue, me quiero largar porque aquí viene mi ex. Ah, ¿sí? Sí. Okay. Claro, yo no sé el qué pensaría, pero yo sí pensé como me quiero largar, pero no me quiero largar de la presencia de Dios porque ya me había enamorado de Dios. Okay. Ya estaba enamoradísima de Dios, entonces yo dije, yo no sé cómo voy a cambiar, yo no sé cómo voy a aprender a perdonar porque yo no podía perdonar fácil. O sea, yo guardaba tanto rencor en mi corazón que botaba veneno. Entonces yo decía, yo quiero cambiar. Entonces yo me quiero ir de la iglesia porque no lo quiero volver a ver, pero pues me da la misma porque trabajo con él. Entonces yo me quedé en la iglesia bajo ese ideal de, pues igual lo voy a ver en el trabajo, pues igual lo veo en la iglesia, pero qué ganamos. Entonces yo me quedo en la iglesia porque fue tanto el amor que yo ya tenía por Dios en ese momento, las ganas de querer cambiar todo de mí, que yo decía, Señor, yo quiero cambiar. Sí. Y si me tengo que quedar acá viendo a mi ex, así sea con su nueva pareja, no me importa. Okay. No me importa, yo lo veo aquí con su nueva pareja, no me importa, yo paso por ese dolor.
pero yo vengo es por conocerte a ti. Yo vengo es porque quiero enamorarme más de ti. Quiero aprender de ti. Quiero que sanes las heridas de mi corazón, porque mi corazón está tan roto que yo veía todo oscuro, yo veía todo negro, era pesimista. Era muy pesimista, es una característica de las personas que están rotas. Son muy pesimistas. Todo por lo que tú le digas te va a ver el lado negativo. Sí. Que les queda muy difícil perdonar, no saben cómo perdonar, pero por dónde cojo, por dónde agarro, esta vaina cómo se come, porque sí. no se logra. Entonces yo le decía al Señor eso, yo lo veo imposible. Y el cambio de mi corazón, el cambio de mi casa, de mis papás, yo lo veo imposible. Yo ya había vuelto a vivir con mis papás. Yo decía, el cambio de mi casa, yo veía a mis papás pelear todos los días y súmale que para ese tiempo mi mamá le comenzó una enfermedad mental. Entonces, no, eso fue una locura. Yo estaba súper destrozada y yo decía, Señor, tras del hecho estoy cargando con una enfermedad que ni siquiera sé qué es, ni sé cómo se trata. Pero yo me llevaba a mi mamá hasta para mi trabajo. Imagínate, o sea, hasta ese punto llegamos. Entonces, yo tenía mucha carga en ese momento. Y yo le decía al Señor, yo no puedo con tanta carga. No puedo, yo trabajo para pagar mis estudios, estoy pendiente de mi mamá. En ese momento la familia no era tan unida como hoy en día, entonces yo estaba al 100% a cargo de mi mamá. Tenía todo encima, la ruptura con el noviazgo, todo. Y yo me quedo ahí, es por querer sanar todo eso y por querer creer que los milagros existían. Yo le decía, Señor, yo no sé cómo, ni cuándo, ni cómo, pero tú vas a cambiar mi familia. Yo no sé cómo, ni cuándo, ni dónde, pero yo estoy segura que yo voy a cambiar. Y no va a ser en mis fuerzas, va a ser en las tuyas. ¿Cómo son tus fuerzas? No tengo ni pinche idea. Pero de alguna manera habrá. Entonces el Señor en ese momento me entrega la palabra rema. Y el Señor me empieza a mostrar la historia de Pedro. Entonces el Señor me dice, tú me negaste incluso más de 3 veces con tus acciones, con tus palabras. Tú me negaste en los momentos que dijiste que estuviste sola. Y no has estado sola, porque aún en medio de las dificultades yo te he sacado avante. Aún cuando no tenías ni para comer, yo te daba, así sea, un arroz con huevo. Pero ni el arroz con huevo lo valoraste. Y si no valoras en lo poco, ¿cómo vas a valorar en lo mucho? Sí. Tú me negaste en muchos momentos. Pero ¿qué pasó después en Pedro? Cuando Pedro se afirma, cuando Pedro recibe al Espíritu Santo, la transformación de su corazón fue tanta que convirtió a miles. O que hablamos de Simón. Así es. Amén. Entonces, cuando el Señor me empieza a hablar esto, yo me empiezo a enamorar más y más. Y para ese momento el tema del aborto pues no había salido a la luz, porque aún eso se convierte como en algo que tú decides dejar. Sí. Que tú no hablas. Atrás. Y eso es algo que aún ahora es muy tabú. No es tabú el aborto en el sentido de que lo abortes. Aún es tabú lo que sientes. Exactamente. ¿Sí? Sí. Cambió la historia. Ya no es tabú el tema de... No, ahora, el aborto es uno de los temas principales y más hashtag en el momento a nivel mundial. Pero el qué sientes durante el aborto, eso sí casi no se habla. No se habla. Y da mucha vergüenza confesarlo, ¿no? Contarlo. O ponerlo, sí. Sarita, pero tú que estuviste en ese bueno, más a fondo en los movimientos feministas, ¿tú llegas a conocer si todas las feministas abortan? Tampoco caería como en un estigma de todas abortan, porque incluso llegué a conocer feministas que tenían sus hijos porque los querían tener. Entonces no me atrevería a decir eso, pero me atrevería a decir que hay muchas feministas convencidas de que esa es la verdadera libertad de la mujer. Y algo que me quebró mis argumentos en su momento, y el más fuerte, fue cuando Dios mismo a mí me dijo: si fuera tu cuerpo tu decisión, sería mutilación, y yo te veo con tus brazos totalmente completos. Y con los mismos brazos que yo te di, con los mismos brazos que naciste, fue con los mismos brazos que tú pagaste para matar a tu propio hijo. Wow. Qué duro. Cuando el Señor empieza a mí a quebrar mi corazón y a mostrarme la verdad de todo lo que yo había hecho, Dios, Señor, e incluso yo ya tenía convicción de pecado, pero el arrepentimiento vino mucho tiempo después, ya después de comenzar con el activismo pro vida.
ya después de comenzar como en la Fundación de Nacer, ya después de asistir a varias charlas, yo pensé que ya había tenido arrepentimiento y no. Okay. El Señor, justo antes de inaugurar los grupos en Provida Universitarios, me lleva primero una santificación, unas semanas de purificación. Fue un mes de santificación y purificación donde el Señor me lleva al verdadero arrepentimiento. Y mira, amiga, yo pensé que no me iba a levantar, yo pensé que esa no salía avante. O sea, si había sufrido depresión en la ruptura, qué duro. En ese momento supe que era la verdadera depresión. El decirme a mí misma, eres una asesina. El reconocer que eres una asesina, que tú mataste a tu propio hijo, que ese hijo no tenía la culpa de cómo vino al mundo, de si vino en amor o no vino en amor, o si vino en una borrachera, donde mientras tú decías que no, aún así lo hizo. No importa cómo haya venido, estaba en tu vientre. Y con el hecho de que, mira, cuando yo empiezo a entender de que con el hecho de que yo hubiese abortado no iba a cambiar que yo hubiese sido violada, ni iba a borrar el trauma de la violación, sí la cagué. Pero para poder llegar a ese punto pasó mucho tiempo. Yo empiezo a ser consciente de lo que hice durante el aborto. Yo lo hago en la clínica más grande, en la clínica abortista más grande de Bogotá, de Colombia, me atrevo a decir. Yo tuve la cita en un lugar, okay, la primera cita, y en esa primera cita no sabían de que yo ya me había tomado una ecografía antes. Okay. No tenían ni idea de que yo ya me había tomado una ecografía. Y en el primer momento donde yo empiezo a decir, la estoy cagando, pero no me importa, porque mi corazón estaba tan duro que no me importaba. Ahí me dicen, igual no importa, tranquila, porque igual no, el corazón todavía no tiene vida, o sea que no le latía. Y yo, bueno, lo que ellos no sabían era que yo ya me había tomado una ecografía donde yo ya había escuchado los latidos del corazón de mi bebé. Wow. Semanas atrás, yo ya me había tomado una ecografía escuchando los latidos. Pero mi corazón estaba tan duro, mi corazón estaba tan endurecido, pero tanto, que yo me acuerdo que yo escuché los latidos del corazón de mi bebé, y lo único que yo hice fue, tenía la pantalla acá, y lo único que yo hice fue, sí, tenía una capacidad de endurecer tanto mi corazón, que era como si yo mismo hubiera tapado mis oídos. Era como si yo mismo hubiera hecho, no voy a escuchar, no estoy escuchando nada, es una canción de reggaetón, por ahí. No, o sea, me endurecí totalmente. Y en ese momento cuando me dicen eso, yo digo como, bueno, sí. Y ahí se cumple el dicho de que de verdad no es lo que uno quiera escuchar, es lo que uno necesita escuchar. Y lamentablemente yo escuché lo que quería escuchar, sí. No lo que necesitaba escuchar. Escuché lo que quería escuchar, que yo estaba en el bando correcto. Yo realmente pensaba que yo estaba siendo menos egoísta en el momento de abortar, porque yo decía, ¿yo para qué voy a tener un hijo si voy a ver en la cara de ese bebé a la persona que me violó? Okay. Yo no quiero que mi bebé viva ese rencor, ese odio que yo tengo por esa persona, que ocultaba incluso, yo ocultaba ese rencor. O sea, yo era tan manipuladora, tenía tanto odio que era hasta manipuladora, que incluso manipulaba el aborto y la visión del aborto a mi conveniencia. Okay. Y en ese momento, cuando yo estoy como en que me hacen la ecografía allá en la primera cita, me voltean la pantalla para que yo no vea. Claro, ten en cuenta que yo ya semanas atrás me había hecho una ecografía, o sea que ya estaba más grande. O sea, en mi ecografía inicial, mi bebé ya tenía piernitas. Okay. Mi bebé ya estaba formado en sus extremidades. O sea, mi bebé ya estaba formado. Sí. Imagínate si en ese momento ya estaba formado. Imagínate cuántas semanas pasaron. No. Que no las tengo contadas, gracias a Dios. Claro. Pero ni las conté, porque cuando tú haces eso, tú lo haces en modo automático. Tú cuando abortas, tú no estás contando, ni siquiera tienes presente cuántas semanas tienes, tú no preguntas. O sea, yo tenía presente cuántas semanas tenía en el momento que me hice la primera ecografía. Okay. Pero cuando aborté, yo ya no quise contar semanas. Yo dije, me pierdo del vacío, que se vuelva un vacío en mi mente, y tú no lo vas a contar. O sea, tú eres tan consciente que tú misma guardas tu mente.
Sí, Tú misma eres tan consciente que te puede llegar a doler que guardas tu corazón. sí, sí. Y tú misma te niegas hasta mirarte al espejo. Yo no me miraba al espejo, yo no me llegué a pegar ni nada de eso, como si llegué a escuchar historias, incluso en mi primer noviazgo, incluso había vivido con la pareja un aborto que ya había hecho y él me comentaba cómo ella se pegaba y todo. Yo nunca llegué a hacer eso como tan así. Yo sí llegué a pegarme un poco como hacerme así, Sí, pero no pegarme así tan duro, no. O sea, sí me llegué a pegar, pero no así, pues, no, tampoco. O jalarme, como hay mujeres que sí, y tuve amigas feministas que se amarraban el vientre y ellas mismas me decían cómo se amarraban el vientre con telas, con camisetas, se las amarraban y ¡pum!, se las jalaban para lastimar al bebé. Dios. Ellas se amarraban, se tomaban remedios, Sí. entre nosotras nos ayudábamos a conseguir remedios caseros para abortar, porque en ese tiempo no estaba como tan de boom, o sea, como de, ay, te puedes comprar una pastilla y se hablaba así súper, no, en ese tiempo todavía era como muy reservadito, entonces de tomarte la pastilla. Nos comprábamos pastillas, están así, que se compraban las pastillas y se tenía como un cajón de resguardo, el cajón de emergencia se le decía, Sí. que era un cajón de pastillas abortivas. Entonces ya sabíamos que si alguna necesitaba, pues la que estuviese más cerca, su contacto de auxilio era la que Se lo daba. la que se lo daba, la que Dios, le daba la pastilla. Sarita, y bueno, yo también tuve una experiencia de aborto y estuve en un par de charlas de feminismo, pero algo que me hizo entender que no era mi lugar fue cuando vi en un video que una de ellas mostró, primero, los actos de brujería que hacían, y segundo, que validaban la idea del aborto hasta unas semanas antes de nacer el bebé. Y yo decía... Una semana, no, un día. un día. Entonces decía, no, esto está muy duro. Sí, esto está muy duro, esto acá. Sí, qué locura, no puede ser. Pero Dios, yo digo, al ustedes defender el aborto, promoverlo así, ¿no pensaban en que una de ellas podía morir? O podía, en algún momento, podría pasar algo con la vida de ellas. No lo pensaban. Más bien no es que tú no pienses en que puede pasar algo con la vida de esa mujer. Ok. No es tanto como que tú no seas consciente de que la mujer puede pasar por eso, sino que uno siempre se resguardaba en el otro argumento. Mueren incluso más mujeres por realizarse procedimientos que no son bien supervisados, porque yo sí lo hice bajo supervisión, yo lo hice en una clínica abortista, pero yo sí tuve muchas amigas que pasaron por ese proceso en casa. Entonces las hemorragias eran demasiado fuertes y ahí como que la mayor ayuda que pudiésemos tener pues era entre nosotras mismas. Okay. Entonces el argumento que nosotras teníamos realmente era, pues, ¿vamos a poder prevenir el aborto? O sea, ¿vamos a poder prevenir el aborto? No, porque las mujeres van a seguir abortando. O sea, ustedes nos dicen que no abortemos, vamos a seguir abortando. Sí. Así tú nos digas que no. Entonces mejor danos las herramientas para hacerlo bajo unas condiciones en las cuales el riesgo de muerte no sea... Sí, comprendo. Sarita, de verdad que tu historia nos ha impactado muchísimo. Has hablado de unos puntos muy importantes, pero el tiempo se nos ha ido. ¿Sí? Y quisiera que en los minutos que nos quedan, bueno, sabemos que has estado en un proceso con el Señor, te has encontrado con Dios y definitivamente el amor de Dios cubre todo, nos perdona, nos restaura, nos libera, nos santifica. Queremos que nos cuentes en unos corticos minutos cómo ha sido la experiencia ahora desde el sector Provida, estar desde el otro lado, y que también quizás muchas de las mujeres que nos están viendo en estos momentos, o incluso hayan jovencitas que pudieron haber pasado hace años por un abuso sexual y por un aborto. Quisiéramos que desde esa restauración tú nos puedas dejar un mensaje de lo que Dios ha hecho en ti y que también sé que lo puede hacer en ellas. Lo primero es no negarse. O sea, lo primero que yo les diría realmente es: dejen la pendejada. Dejen el querer tener un corazón duro y querer mostrarle al mundo que son fuertes, que son aguerridas, que no necesitan, que son las mujeres, como lo dijo Shakira, que ya no lloran sino facturan.
Y esa es una mala percepción realmente. Hemos perdido esa posibilidad, esa factibilidad de poder llorar, de poder sentir, de poder sanar. Hoy en día ese tema de sanar incluso hasta se volvió cliché, o sea, a veces ya lo volvimos cliché, pero no significa que no sea necesario. El problema es cuando pretendemos sanar en los brazos equivocados. El problema es pretender sanar cuando el Espíritu Santo y cuando Cristo no es el centro de ese proceso de sanidad. Yo intenté sanar por muchos años en el mundo, intenté sanar con amigas feministas, intenté sanar queriendo poner a relaciones como en ideales, ¿sí? Ideales falsos, como de si estoy con esta persona voy a estar mejor, esta persona va a sanar mis heridas. No, lo primero es reconocer que si Cristo no es el centro de tu voluntad, de ese proceso de sanidad, todo proceso que hagas va a estar construido no sobre la roca, sobre una simiente firme, sino que va a estar construido sobre cimientos que se van a caer, que va a ser sobre el lodo. Y en algún momento eso va a caer, eso va a ser como la Torre de Babel. A pesar de que tú la quieras construir y a que llegue muy alto y a que llegue al cielo y aunque pareciera que ya está súper bien, en algún momento esa torre va a caer. Entonces, lo primero sería reconocer, afrontarlo, reconocer que necesitas ayuda, y lo segundo es buscar en los lugares correctos. Y con lugares correctos no te estoy diciendo que no te congregues o que no busques ayuda en una iglesia, pero sí te estoy diciendo que busques esa ayuda en las fuentes correctas. Y las fuentes correctas, si bien hay personas que Dios da la unción y que utiliza para hacer ese instrumento en ayudarte en el proceso, la fuente que realmente es correcta es la palabra de Dios, es ir a la palabra. Al principio pareciera que uno leyera la palabra y uno no entiende un carajo y uno se frustra. Yo no sé si a ti te pasó cuando la comenzaste a leer, pero yo me frustraba. Yo leía la Biblia y no entendía un carajo, yo no entendía un soberano, yo no entendía nada, ¿qué es esa vaina? No entendía contexto, no entendía nada. Y con el tiempo el Espíritu Santo me fue dando el discernimiento de poder entender la palabra, de entender incluso cómo funciona realmente el mundo, hablando geopolíticamente, de cómo todas las profecías, incluso de Daniel, se están cumpliendo hoy en día, por si no se han dado cuenta. Y realmente la fuente es la palabra, es ir a la palabra a diario. Ese es el proceso de sanidad, pero no lo vas a poder hacer si primero no reconoces que necesitas una ayuda, porque no se puede ayudar a quien no reconoce que necesita ser salvo. Y el Señor es de verdad tan prudente que si tú no le abres la puerta de tu corazón, no va a entrar obligado, no va a entrar. Amén. Entonces, lo primero pues sería eso, dejar como esa semillita de decir, si es posible estar del otro lado, si es posible sanar. Hoy en día yo lo cuento sin llorar. Hoy en día yo cuento sin llorar cómo durante el aborto me di cuenta que había cometido un error, porque la pastilla que a mí me dieron no dejaron pasar el tiempo correcto. Y a mí me habían dicho, o en el momento en el que se realiza el aborto, la persona que me lo realiza, porque yo empiezo a sentir cómo se mueve mi bebé durante el procedimiento cuando le empiezan a jalar, y en ese momento la persona que estaba al lado mío, la doctora como principal, que yo le digo la tronchatoro por su aspecto físico que recuerdo, y ella me dice como, es mentira, ya está muerto. Y ahí a mí se me derriban todos los argumentos, y para poder sanar todo eso que yo viví, tuve que primero aceptarlo, tuve que primero afrontarlo. Aceptar que no era buena mujer, aceptar que yo estaba dando mi cuerpo como si fuera oferta, como si fuera un proceso o como si fuera un regalo. No reconocer que mi cuerpo era templo, sino cogerlo como un lienzo donde yo podía dibujar y donde las personas podían dibujar. Y reconocer que mi alma estaba atada, que estaba atada a traumas, que estaba atada a heridas. Y si no reconoces, pues pasar al otro lado y pasar a un proceso de sanidad para poder después contar el testimonio de una manera con tanta paz, con tanta tranquilidad, sí. Que es un proceso muy largo y muy doloroso, pero que es necesario vivir, pero no se puede hacer sin ese proceso de aceptación. Y todo empieza recibiendo el Espíritu Santo, leyendo la palabra. Si tú no conoces a Dios en tu intimidad, si no oras, o sea, de nada te va a servir ir a una iglesia, de nada te va a servir buscar un liderazgo si tú no tienes comunión. Y a una persona se le nota cuando no tiene comunión. O sea, claro. Cuando yo dejo de orar un día, se me sale la vieja carne, mija, se me sale la vieja carne. Sí. Eso, okay. Creo que eso diría yo. Bueno, Sarita, maravilloso, de verdad, que tu historia nos ha impactado. Quisiera volver a tenerte en otro episodio para que sigamos hablando de estos temas tan interesantes para las mujeres. De verdad,
Hay muchas mujeres ahorita que pasaron por todo esto y no han sí podido ser sanas. Y quizás están en una iglesia, pero están viviendo una religión. Así es. Sí, no han conocido verdaderamente el amor de Jesús, que es el que lo cubre todo, que es el motivo por el cual tú estás acá, yo estoy acá, y sé que es lo que nos tiene de pie para, yo lo digo así, para seguir siendo una voz por aquellos que no tienen voz, y son los bebés en el vientre. ¿Sí? Yo creo que hoy tenemos la convicción de que la vida empieza incluso antes de la gestación, porque Dios predestinó a cada persona antes de la creación del mundo. Así como estás tú acá, yo estoy acá, ¿sí? Y bueno, Sarita, ya todas las personas que nos han visto el día de hoy, les queremos dar un saludo muy especial. Recuerden que somos Sos Vida con gotas de bendición, y aquí estaremos en un próximo episodio. Si tienen alguna pregunta, duda, quieren saber algo del aborto, déjenlo saber. Me envíen sus preguntas, porque seguramente vamos a tener a Sarita en otro programa más. Y ella nos va a resolver todas esas dudas e inquietudes que podamos tener. Entonces, muchas gracias por habernos sintonizado. Les deseamos que tengan una linda y excelente tarde en bendición. Sarita, despídete, por favor. No, pues muchas gracias por la invitación, cabe resaltar y claro que sí, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, también súper bienvenidos a una fundación de la cual ambas hacemos parte, que es Nacer Colombia. Ahorita comenzamos con unos grupos pro vida, de los cuales también los invitamos a ser partícipes, a que nos conozcan en nuestro impacto social, en nuestro impacto cultural, en todo lo que hacemos como activistas, el por qué defendemos esto. Hoy no quise tocar como muchos argumentos desde la parte ideológica, desde la parte argumentativa, pero porque el enfoque era otro. Pero si usted lo quiere conocer, súper bienvenido, que desde Nacer también se lo podemos explicar, y claro que sí, que en otra entrevista también incluso podríamos hablarlo. Claro, desde otro enfoque. Listo. Bueno, muchas gracias. Chao. Chao.